Muchas gracias a todos por asistir a esta presentación del libro de José Lorenzo Fernández. Bueno, es decir, yo solo no voy a ser tan osado de hablar sobre el libro, estando aquí el autor y estando José Carlos de Lera Maillo, ¿no? Solo quería agradecerles a todos su presencia, lo decía antes en la rueda de prensa, agradecer al Instituto, que está aquí Marco Antonio, su presidente, el trabajo que desarrolla, ser ese músculo cultural de la Diputación Provincial. Yo creo que libros como estos son los que hacen provincia, los que ponen en valor lo que hemos sido para intentar conservar y preservar el futuro de lo que queremos ser, ¿no? Yo hace muchos años que conozco al autor, a raíz de su señora esposa, de mi amiga Rosa, hace muchos años en Diputación, por lo tanto, ¿quién nos iba a decir hace 20 años que iba a ser yo el que presentara un libro de José, ¿no? Pero bueno, aquí estamos. Agradecer también la presencia de todos. Yo también en esto soy muy sentimental, quiero agradecer la presencia de mi profesora de Tránsito Pollos, mi profesora del Instituto de Historia, de Geografía, a la que, pasados los años de aquel maestro Edo, le sigo teniendo un enorme cariño, un gran respeto y un agradecimiento también por aquellas mañanas que nos daba el maestro Edo. Por lo tanto, como he dicho que los políticos en una presentación de un libro solo podemos estorbar, le paso la palabra al vocal de la directiva del Instituto, José Carlos de Lera Maillo, para que nos hable un poco de introducción al libro, a lo que significa dentro de la colección de autores zamoranos este libro y luego pues a disfrutar de José Lorenzo. Buenas tardes a todos otra vez por su presencia. José Lorenzo, no te quejarás, la sala llena, la mayoría gente que te aprecia. Hoy el Instituto publica en su colección de autores zamoranos, serie Estudios, el número 12, sobre las ermitas, cofradías y religiosidad local en Sayago. Cuando un amigo te invita a prologar y a presentar su libro, asumes una grata responsabilidad. Como archivero supone una satisfacción ver llegar a buen puerto la tarea dilatada de la consulta de los fondos del Archivo Diocesano realizada por José Lorenzo. No voy a presentar al autor porque ya es un autor consagrado, es un historiador consagrado, y lo que sí recuerdo es tu primer libro, en aquel verano del 2002, en Muelas, aquel libro de entre Aliste y Sayago, Muelas, siglos XVII al XX, y desde entonces ha investigado y escrito muchos libros, folletos, etc. Voy a hacer una breve reflexión sobre la investigación histórica porque creo que es importante hacerla. En el inicio de cualquier investigación histórica, lo primero es elegir el tema. Hay distintos criterios de selección y de limitación, como es el criterio de relevancia, de viabilidad, de originalidad, incluso de interés personal, que es muy importante. La aproximación de todo historiador al pasado viene condicionada por su temperamento y experiencia personal. Pero ningún historiador es una isla y la sabiduría se adquiere. Para José Lorenzo no ha sido complejo optar por una problemática a la que ha dedicado muchos años de su vida, tanto en el estudio como en la defensa activa del patrimonio cultural, material e inmaterial. Y, unido a este patrimonio estudia la religiosidad local. En cuanto a la relevancia, las ermitas y cofradías, aunque en menor número, no han desaparecido, sino que forman parte del paisaje y de la experiencia común de los lugareños. Se encuentran radicadas siempre en una jurisdicción parroquial y, para mí, la existencia en el siglo XXI de cofradías, ermitas, humilladeros, celebración de Vía Crucis y romerías constituye la primera virtualidad de este libro. La historia no se comprende sin una relación dialéctica entre el pasado y el presente. El historiador reconstruye el pasado desde su propia realidad. Y se debe de realizar muchas preguntas, entre ellas, ¿por qué una sociedad secularizada como la actual sigue formando parte de cofradías? Camina en romería a las ermitas y peregrina hacia un santuario y venera a sus santos titulares. La meta de la disciplina histórica es explicarnos el pasado para comprender mejor nuestra realidad presente.
Las ermitas y cofradías constituyen un tema de actualidad. Hoy lo cultural ha arrinconado a lo cultual. Los protagonistas de este libro discernían perfectamente el significado de las instituciones de las que formaban parte, sus ceremonias, la sacralidad de los espacios de culto. No comprenderían cómo hoy algunos ayuntamientos cuestionan y reivindican la titularidad de las ermitas. Aquellos concejos que se ayuntaban en los templos o en sus cabildos bajo la sombra de la cruz, donde se reconocían como vecinos, feligreses, cofrades, en definitiva, hermanos. ¿Qué nos ha pasado entonces? La relevancia social de las instituciones y su problemática actual conduce al historiador a reconstruir cómo funcionaron en el pasado. Somos conscientes que las instituciones no constituyen la historia, son las personas, pero en el antiguo régimen el hombre individualmente tenía un fundamento muy limitado si no formaba parte de alguna corporación. En la parroquia se inscribía su nombre en la celebración de cada sacramento y también se anotaban en las listas de hermanos de las cofradías. Gracias a estos registros salía del anonimato más absoluto. Esta sociabilidad del individuo con su microcosmos, en ellas el hombre sentía la protección y recibía el reconocimiento de la comunidad, y el calendario litúrgico con sus ceremonias le marcaron el sentido trascendente del paso del tiempo. En el siglo XX, la Iglesia ha denunciado cómo la religiosidad popular fácilmente está expuesta a vaciar la motivación religiosa original, representándola como una expresión simplemente cultural. Las distintas posturas mantenidas han evolucionado desde un rechazo por parte de la institución eclesiástica en los años 70 a una tolerancia posterior, y la última, más conciliadora, reconoce la valoración de sus contenidos y la capacidad evangelizadora. Para realizar también este libro, además, tiene que haber un criterio de viabilidad, es decir, el tema tiene suficientes recursos informativos, tanto documentales como artísticos, para poderlo llevar a buen término. Los obispos, las parroquias y las cofradías nos han legado su memoria a través de los archivos eclesiásticos. Nuestros protagonistas los vamos a identificar en las estructuras de las instituciones de las que forman parte, pero no con un testimonio directo. El comportamiento festivo de los bailes, los vicios públicos o sus irreverencias que estudia José Lorenzo, los vamos a conocer por los mandatos episcopales. Respecto al otro criterio, es la originalidad. El proyecto de conocer cómo llegó la Reforma de Trento, la gran reforma del siglo XVI, a unos territorios de frontera, con administraciones eclesiásticas distintas y unas jurisdicciones señoriales diversas, entre las que se encuentran grandes concejos de realengo, dominios solariegos, órdenes militares y señoríos episcopales. Sería complejo explicar la realidad del pasado sin precisar el marco espacial donde los grupos humanos se han desarrollado. Este estudio que presentamos comprende el partido de Sayago, que incluye las vicarías de Fermoselle, Fresno de Sayago y Villa de Pera, y las comarcas naturales de Alba y Aliste, con la institución de las vicarías de Alba y Aliste dependientes del Arzobispado de Santiago de Compostela. Desde la Edad Media, los territorios de Sanabria, Aliste y Sayago ocuparon un espacio, en principio marginal, y posteriormente de frontera respecto a los poderes centrales de las monarquías leonesa y portuguesa. En este estudio se constata cómo el tono de la vida no estaba rodeada de tanta sacralidad y el respeto absoluto a la autoridad eclesiástica era un poco un tópico. Así lo testimonia la falta de cumplimiento de los mandatos episcopales. Los obispos reiteraban correcciones a vicios e irreverencias desde sus visitas pastorales, evidenciando su fracaso. Aquí tenemos otra virtualidad del estudio. ¿Qué grado de permeabilidad alcanzaron las directrices
de las instituciones superiores frente a las prácticas de la cultura popular. Captar lo que las cofradías hace siglos nos lleva, cómo eran las cofradías hace siglos, nos lleva a reconocerlas como elementos de cohesión social, dotados de entidad jurídica, con prácticas benéfico-asistenciales, incluso crediticias, con recintos de culto propio, sus ermitas, ubicados siempre en los límites del territorio parroquial. Como dice José Lorenzo, eran el polo opuesto al universo de la parroquia, con una religiosidad no institucionalizada ni jerarquizada. José Lorenzo, como en las 3 comarcas sobresalen cofradías, vemos cómo las cofradías de los santos taumaturgos, como San Roque y Mártones, tienen una presencia en la religiosidad local frente a la doctrina oficial que se impondrá en la segunda mitad del siglo XVIII. En este siglo, el Sínodo Zamorano de 1768, la doctrina oficial impondrá las cofradías del Santísimo Rosario, unificará muchas y prohibió las populares, entre las que se encontraban romerías, águedas, etc. Pero no será capaz de erradicar las procesiones sobre los buenos temporales o rogativas. Como reflexionamos anteriormente, la mayor aportación de este estudio es poder comparar territorios con jurisdicciones eclesiásticas y civiles distintas. En las vicarías de Alba y Aliste, el patronato laical, donde el señor territorial tenía derecho de patronato y los derechos sobre los diezmos, fue irresponsable en el mantenimiento de las capillas mayores de las iglesias. En cambio, en Sayago, los arreglos se sufragaban con los diezmos de las fábricas, favoreciendo así la mejor conservación de los templos. Respecto al número de cofradías y ermitas, Sayago tuvo más y mejor dotadas que el territorio de las vicarías. Y, finalmente, la autoridad y el control de las vicarías fue más relajado, manteniéndose mayores comportamientos heterodoxos con la ayuda inestimable de los párrocos. Cito textualmente a José Lorenzo. En este sínodo de 1768 se agregaron cofradías en una única general que tenía como objetivo evitar gastos excesivos en detrimento de las familias, y al obispo le ocupaba más los problemas sociales que las causas religiosas, como afirma el propio autor. En estas comarcas, como en otras de la diócesis, asistimos a un enfriamiento de los fieles con sus cofradías y ermitas después de las directrices oficiales. José Lorenzo sostiene que la desaparición de las ermitas se debió más al enfriamiento devocional que a la política de la Iglesia. Para terminar, quiero testimoniar mi más cordial enhorabuena a José Lorenzo y terminar ya con las palabras de un maestro de la historia como el hispanista inglés John Eliot acerca del oficio de historiador. Dice así: la buena historia seguirá dependiendo, como siempre ha dependido, de algo más que acumulación de información y el despliegue de conocimiento. La aproximación de todo historiador al pasado viene condicionada por su temperamento y experiencia personal. Pero ningún historiador es una isla y la sabiduría se adquiere, al menos en parte, de la lectura y reflexión sobre la obra de historiadores pasados y presentes, y participando conscientemente de una empresa colectiva que abarca generaciones y está comprometida con lograr una mejor apreciación tanto del mundo que ya ha desaparecido como del mundo tal cual lo conocemos en la actualidad. José Lorenzo en este libro nos testimonia, primero, su experiencia personal, su vivencia de las cofradías, de las romerías, su conocimiento sobre el terreno, su conocimiento de las gentes protagonistas actuales de estas manifestaciones, y también nos aporta el conocimiento
del legado de aquellos hombres que ya no están, pero que a través de su testimonio documental y artístico podemos reconstruir su historia. Nada más y enhorabuena, José Lorenzo. Buenas tardes a todos y a todas y evidentemente agradecerles que nos acompañen esta tarde en este marco tan impresionante de la antigua Diputación y que creo que con gran acierto se está recuperando como espacio de cultura. Es una pena que por las circunstancias actuales, pues bueno, estemos como estamos. Agradecerle, por supuesto, las palabras de Jesús y a José Carlos, evidentemente, tantas cosas que tengo que agradecerte. Y vamos a empezar por los agradecimientos generales y espero que no se me olvide alguien. En primer lugar, gracias a la Diputación de Zamora, personificada en su diputado de Cultura, Jesús de Prada, al que hemos metido a menudo en todo tipo de asuntos culturales, cosa que es de agradecer en un diputado de Cultura, evidentemente. También al Instituto de Estudios Zamoranos por su labor de difusión de la cultura zamorana y por confiar por merecer su confianza para publicar este libro. Muchas gracias también al Instituto. Y luego a una serie de personas que de una u otra forma han hecho posible que este trabajo pues, lo tengamos hoy aquí con nosotros. Tránsito Pollos, Domingo Ferrero, Celso Cachafeiro, Ángel Alonso Matos, José Manuel Huertos, José Luis Delgado, Vicente Coria, Pedro Gómez, Patricia Zurdo, Noemí Bandera, Chani Sebastián, María Teresa Cotorruelo, Manuel Pereira, Prudencia Garrote y, cómo no, a mi esposa e hijo, que como siempre han sido el mayor soporte para edificar el libro. Por supuesto que muchas gracias a todos. Agradecerte, José Carlos, tu amistad, tus consejos y el interés que siempre has demostrado por mis trabajos, especialmente por este que presentamos hoy. Agradecimiento que quiero hacer extensible al personal también del Archivo Provincial. En Zamora, la verdad es que tenemos la suerte inmensa de contar con profesionales en los archivos de primera calidad, excelentes personas en el trato y que ayudan en todo lo que pueden al investigador. Esto lo solemos valorar cuando salimos fuera, visitamos otros archivos y hacemos la comparación. Es verdad. Es verdad por lo que le toca a él, evidentemente, claro. Tampoco quiero olvidarme de los compañeros de trabajo a los que le he dado más de un tostón con estos temas, pensando que lo que a mí me interesa también le tiene que interesar a los demás, así que bueno, ya iremos hablando de todo esto. Por último, quiero tener un recuerdo para Francisco Golino, fallecido recientemente y que fue un amante de todos los ayagués, especialmente de sus ermitas, de sus fiestas y sus gentes. Y hechos los agradecimientos, todos ellos evidentemente muy merecidos, me van a permitir que les hable un poco de la historia de este libro y de lo que nos ha aportado a Rosa y a mí fundamentalmente. Porque aunque sea un libro de historia, también él tiene su propia historia. Historia que comienza hace ya más de 30 años. Este es un libro muy elaborado durante mucho tiempo. Cuando a bordo del SEAT Ibiza, negro para más señas, recorríamos la provincia zamorana documentando ermitas y quién nos las pudiera enseñar, tema en ocasiones un poco complicado. El primer contacto con la gente de los pueblos solía ser un poco frío. Nos preguntaban, con la clásica desconfianza que provoca el desconocido, ¿y para qué la quieren ver? ¿No querrán robarla? Eran, yo creo que casi las preguntas habituales en los sitios que íbamos. Normal si pensamos que a veces tampoco llevaba muy buenas pintas, y lo digo por mí, porque Rosa siempre fue impecable. Pero bueno, tras romper el hielo, enseguida nos contaban lo que sabían, rememorando con melancolía tiempos pasados en los que acudían el día de la fiesta familiares de los pueblos vecinos a compartir rezos, devociones y ponerse al día con las últimas novedades. Entonces no había ni teléfono ni, por supuesto, redes sociales. Que si la hija de fulano se tuvo que casar, que si el hijo de zutano se fue a trabajar a Bilbao, etcétera. Porque, a fin de cuentas, el ser humano siempre ha necesitado relacionarse y aprovechar cualquier ocasión para abrir su corazón y dar rienda suelta a ese instinto natural de pegar la hebra. Igualmente, los curas párrocos con los que contactamos se mostraron amables e interesados, en su inmensa mayoría, por el trabajo que traíamos entre manos. Así, a lo largo de los años, fuimos conociendo las devociones de cada lugar, de cada comarca, que no son las mismas, evidentemente. Un ramillete de paisajes se nos ofrecían cada invierno, cada primavera. Y recuerdo con especial interés la romería que se realiza a principios de mayo a la ermita de San Miguel, el Pinilla de Fermoselle, y a la que os invito a acudir cuando se pueda, evidentemente. Una cadena de celebraciones, romerías, procesiones, a las que siempre asistimos intentando compartirlas con el más absoluto respeto a sus protagonistas. Cuántas fotos quedaron en la memoria
temeroso de romper con el ruido de la cámara un instante único de devoción profunda y sentida de todas estas gentes. Paralela a esta tarea de campo, emprendimos una profunda labor de investigación en los archivos, fundamentalmente eclesiásticos, por la materia que tratábamos, de todo lo relacionado con las cofradías, ermitas y parroquias. Ahí empieza a intervenir el amigo José Carlos, testigo de nuestros comienzos y de cómo ha ido evolucionando el estudio desde un primer planteamiento cultural histórico, casi a modo de guía turística, hasta desembocar en el trabajo que hoy presentamos. Mencioné a Francisco Colino y recuerdo bien que fue el propio José Carlos quien me comunicó que había publicado un libro sobre las ermitas de Sayago. Se me había adelantado, me dijo. Leído el trabajo, me di cuenta que debíamos ir por otros derroteros, abundando mucho más en el estudio de ambos fenómenos, ampliando el campo de investigación, y así fuimos ampliando y ampliando hasta que llegó el momento de decir hasta aquí hemos llegado, que son 400 páginas. Papá, dice Omar, escribes cada tocho, me suele decir, evidentemente, y la verdad es que tiene razón, pero ¿qué le vamos a hacer? Llegados a este punto, la pregunta que seguramente os estáis haciendo es, bueno, a ver, José, ¿de qué trata el libro? ¿No? Porque al final vamos ahí. Y bueno, pasamos de esta pequeña introducción un poco desenfadada, que también el momento lo requiere, a hablar más en serio del libro, que a eso hemos venido, que diría el clásico autor. Pues bien, con el presente trabajo pretendemos hacer un estudio de la vida cotidiana de la gente que vivió en la provincia de Zamora, en su parte más occidental, en este caso, durante los siglos XVI y XVIII, llegando inclusive hasta los años 20 del siglo XIX, atendiendo a dos aspectos que marcaron el paisaje religioso de la cristiandad durante toda la Edad Moderna. Nos referimos a las ermitas y a las cofradías, ligadas íntimamente en lo que nosotros hemos llamado la religiosidad local, que otros autores prefieren denominar religiosidad popular. Estas dos manifestaciones fueron fundamentales para entender la vida religiosa en aquellos años, porque debemos tener presente que en aquella época la religión dominaba todos los aspectos de la vida. Como bien escribe Avelina Benítez Barea en un trabajo sobre el clero gaditano en el siglo XVIII, la Iglesia desde siempre estuvo presente en la vida entera del hombre, desde su nacimiento hasta su muerte. Sus experiencias vitales, sensoriales, participaban de lo religioso y lo enmarcaban. Todos los actos más esenciales, lo cotidiano, estaban sacralizados. Todo lo bueno y lo malo era sancionado o reprobado por la Iglesia. Esto debemos tenerlo presente a la hora de intentar comprender cómo vivía y sentía la gente en aquella época. Evidentemente, no podemos juzgar comportamientos de hace 400 años con la mentalidad que tenemos ahora, defecto en el que se cae con frecuencia en la actualidad con el revisionismo histórico. La vida religiosa de la comunidad, y no solo la religiosa, se desarrolló tras el Concilio de Trento, del que hablaba José Carlos, en un territorio perfectamente delimitado, que era la parroquia, con un centro en la iglesia parroquial. Ese territorio se fue salpicando de elementos religiosos, cruces y ermitas, sobre todo, que se levantaron por diversos motivos, en unos casos por apariciones marianas, como por ejemplo la Virgen de Gracia en Villamor de Cadozos, la Virgen del Templo en Torregamones, por ejemplo también la Virgen de Mediavilla en Villamor de la Ladre, y en este caso la propia imagen pues era un poquillo caprichosa, y aunque se le apareció, según cuenta evidentemente la leyenda, junto a la Cruz de Zamora, que se conserva todavía en el pueblo, la salida, intentaron levantarle allí la ermita y por 4 o 5 veces se le caía, con lo cual tuvieron que construirla en el pueblo y al final allí es donde está, en el medio del pueblo, precisamente. En otros casos, las ermitas, muchas de ellas todavía se conservan, fueron en su momento iglesias parroquiales, y luego pasaron a ser ermitas al perder el rango de parroquia. Esto lo vamos a ver sobre todo en Sayago, en las dehesas de Sayago. Las ermitas que se conservan en las dehesas todavía fueron parroquia en su momento. Podemos ver el caso de Muga de Sayago, en Bermillo, que ya no está, pero también en Alfaraz, la ermita de Torremut fue en su momento parroquia. En otros casos las levantaron las cofradías como protectoras frente a tormentas, por ejemplo, Santa Bárbara. Y también se levantaron muchos humilladeros, llamados humilladeros, o de la cruz también en otros casos, a las salidas, entradas de los pueblos, fundamentalmente con efectos protectores. Cuando alguien tenía que ir de un pueblo a otro, o a una feria o lo que fuera, pues al abandonar el pueblo se postraba allí en el humilladero frente al Cristo y le pedía que le acompañara y que le acompañara durante el trayecto, durante las gestiones que fuera a hacer, y al volver de regreso otra vez al pueblo, si los tratos y las cosas habían ido bien, pues otra vez se postraba allí de rodillas a agradecerle evidentemente la protección que le había dado.
y en otros casos obedecen a cultos anteriores. La Iglesia cristianizó, por decirlo de alguna manera, cultos paganos, sobre todo lo vemos en los castros. Tenemos ejemplos, por ejemplo, la ermita de Muelas es un claro ejemplo, la ermita de la Virgen del Castillo en Fariza es otro ejemplo, y Nuestra Señora da Luz, entre Moveros y Constantín, son claros ejemplos de cultos que se han cristianizado, cultos anteriores paganos que estaban sobre todo ligados a territorios de castros. Los vecinos acudían a las ermitas a rezarle al santo, a la Virgen y al Cristo, a celebrar las fiestas, en ocasiones con víspera desde la noche anterior, misa, procesión, bailes, comida. Se creaba de esta manera un ambiente festivo mucho más distendido que las celebraciones de la iglesia parroquial, que estaban mucho más controladas por la autoridad religiosa. Durante estas celebraciones, y fuera también de ellas, asistimos a comportamientos de los parroquianos ajenos totalmente al culto. En las ermitas se bailaba, en las ermitas se comía, incluso hacían hogueras dentro de ellas para asar y comer allí el asado. Se celebraban reuniones de concejo, por ejemplo, en la Tierra de Alba, la redacción de las ordenanzas de la Tierra de Alba pues, se efectuó por los procuradores de la propia tierra en la ermita de San Amaro. Todas estas cosas hacía que las ermitas estuvieran mucho más ligadas al pueblo que las propias iglesias parroquiales. Estos pequeños desmanes, evidentemente, preocuparon a la autoridad eclesiástica y fueron condenados a través de mandatos a lo largo de los siglos, lo que demuestra que se les hizo poco caso, evidentemente. Con el paso de los años, víctimas de guerras, enfriamiento devocional, crisis económicas de las cofradías o de los concejos, incluso alguna de ellas fue presa de las llamas por parte de los bandoleros que recorrieron la raya a finales del siglo XVIII, y estoy hablando de la ermita de San Pedro en Samir. Como decía, muchas fueron desapareciendo, quedando en el mejor de los casos el recuerdo de alguna cruz que se mandó levantar en el terreno que había ocupado la ermita, para recordar que en su momento fue lugar sagrado. La Cruz de la Santa en Villadepera es un claro ejemplo, San Roque en Muela, San Onofre en Torregamones, y solamente van a pervivir aquellas que se utilizaban como ayuda de parroquia. En algunos pueblos la iglesia estaba alejada del casco urbano, por ejemplo, ahora Samir y Ceadea, son dos ejemplos, y dentro del pueblo había ermitas. Entonces se utilizaba la ermita dentro del pueblo para decir las misas a lo largo del año, excepto las festividades más solemnes que se hacían en la iglesia, pero en el resto del año se hacían todas las celebraciones en la ermita. Es lo que se llama ayuda de parroquia. Y todas estas, evidentemente, van a pervivir porque suponían una importante ayuda para celebrar todos los actos de la iglesia. También van a pervivir los grandes santuarios. En estas comarcas nuestras, comarcas pobres, pues no asistimos a grandes santuarios que podemos encontrar en otros sitios. La Virgen de Gracia, en Villamor de Cadozos, la Virgen del Castillo en Fariza, y en la parte de Aliste podemos hablar del Cristo de San Vitero y de la ermita de Trabazos como centros aglutinadores de devociones de varios pueblos. Pero no dejan de ser muchas de ellas simples ermitas, como por ejemplo la de Trabazos, no son esos grandes santuarios que vemos por otros sitios y que aquí evidentemente las condiciones económicas no daba para más. También pervivieron las ermitas que utilizaban los concejos para realizar sus funciones. Funciones de voto, por ejemplo, en Muela se realizaba el día de San Marcos en la ermita del Cristo, y otras muchas que se usaron como capillas cuando se construyeron los cementerios en el siglo XVIII. Por ejemplo, el Humilladero de Escuadro, el Moral y Tola, por ejemplo, son ejemplos de todo ello, ¿no? Gracias a todo ello, pues muchas de ellas se conservan en la actualidad. Bien es cierto que en distintas condiciones. Por su parte, vamos a hablar de las cofradías. Las cofradías obedecieron a la necesidad humana de expresar su devoción a un santo, a una santa, a la Virgen o al Cristo, rendirle culto y agradecerle su intercesión en momentos complicados de explicar para la mente de aquellos años. Junto a ellos se unieron elementos plenamente interesados, entre ellos el deseo de salvación eterna. En un mundo bombardeado por los sermones amenazantes de párrocos y predicadores, los hombres y mujeres buscaban salvar sus almas para llegar al esperado paraíso. Nada más entrar en cualquier iglesia parroquial, lo primero que se veía al fondo eran aquellos cuadros y retablos de ánima donde las llamas consumían a los pecadores en el infierno. Un poquito más arriba
El purgatorio servía de trampolín a la salvación, pero para ello eran necesarias las oraciones de los vivos, y ahí jugaban un papel fundamental las cofradías. En todas ellas, sus hermanos, además de decir misa por los difuntos, debían orar por ellos y por sus almas a lo largo del año. Junto a ello, las cofradías desempeñaron un papel trascendental en otros aspectos muy importantes en la época. La ayuda comunitaria en tiempo de penurias, enfermedad en la cosecha o la siembra, incendio en la casa. En esos casos, allí estaban los cofrades para ayudar mediante un sistema de roda al hermano enfermo. Y no debemos olvidar que las cofradías proporcionaban a sus hermanos algo tan importante como la fiesta. Durante ese día se olvidaban de los problemas habituales, bailaban, bebían y se juntaban para comer exquisiteces que tenían vedadas el resto del año. En los libros de cuentas de cada una de ellas aparecen esos pequeños manjares que degustaban con auténtico placer el día de la fiesta. Todavía hoy, la reunión para compartir una comida sigue siendo elemento fundamental de sociabilidad y no solo de las cofradías. Muchas de ellas se crearon como agradecimiento por la intervención de algún santo o santa en épocas de epidemias, lo que comentaba José Carlos, los santos taumaturgos, San Roque, San Sebastián, Santa Catalina, o para obtener la protección frente a elementos naturales, como por ejemplo Santa Bárbara. Desde el Concilio de Trento, la Iglesia, en su lucha contra la Reforma protestante, intentó imponer una serie de cofradías para rendir culto al Santísimo Sacramento, a los muertos y a la Virgen. Se extendieron de esa manera las cofradías del Santísimo, Ánimas y Rosario, que poco a poco fueron arrinconando a las anteriores, que eran más populares y espontáneas. Para los hombres y mujeres de aquellos años, ser cofrade era una necesidad espiritual, sin duda alguna, y en muchos casos también social. Por ejemplo, ocupar la mayordomía les daba prestigio ante el resto de vecinos y solían manifestarlo en los días de fiesta contratando músicos, cohetes y buenas viandas, cosa criticada por la autoridad porque en muchos casos les podía llevar a la ruina a ellos y a su familia. Estas cofradías pasaron por momentos de esplendor, lo que se llamó la cofradía barroca, siendo habitual que hubiera varias en cada pueblo, dependiendo siempre de la población y la riqueza de éste. A partir del último cuarto del siglo XVIII entran en franca decadencia por varios motivos: pérdida de devoción, la influencia de la Ilustración, las ideas ilustradas, desamortización que acabó con los bienes de muchas de ellas, crisis económicas, guerras, que llevaron a muchas de ellas a su desaparición. Y aunque algunas de ellas volvieron a retomar el pulso durante el primer cuarto del siglo XIX, la situación ya no era la misma. En la actualidad, al igual que las ermitas, van subsistiendo de mala manera, víctimas del envejecimiento de los pueblos y el poco interés que observamos en algunos lugares por parte de la gente joven, más preocupada en otros menesteres e incapaces de ver probablemente el matiz cultural que tienen las cofradías. Pensamos que sería interesante realizar un estudio interdisciplinar de la realidad actual de ermitas y cofradías desde el ámbito antropológico, religioso, sociológico, artístico e histórico, pero eso ya, bueno, es harina de otro costal y si alguno de vosotros pues tenéis interés, fenomenal. Por mi parte, termino agradeciéndoles una vez más su asistencia y quedo a su disposición para cualquier pregunta que quieran realizarme sobre el tema. Muchas gracias y a ver si el año que viene podemos seguir celebrando y visitando ermitas. Cuidaros para que así sea. Muchas gracias.